Amigos, les doy la bienvenida a su canal Mecanicustom. ¿Recuerdan este custom que hicimos con dos F-150? Y les recomendé que guardaran todas las partes sobrantes. Esas partes que guardamos van a servirnos para hacer un custom al que yo le llamo el pilón. Espero les guste y sobre todo les sirva. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos, amigos. A esta parte trasera le vamos a quitar estas dos piezas, esta parte central y esta parte superior. Debe de quedar algo así, amigos, así como se ve en la imagen. Esto nos va a permitir empotrarla en los interiores, así como se ve en la imagen. Solamente hay que limar un poco los laterales para que entre libremente. Ahora, amigos, vamos a utilizar la herramienta que hicimos para el video pasado para rectificar las superficies tanto de la parte trasera como de la parte delantera. Recuerden, amigos, que esto hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo. Les recomiendo, amigos, que vean el video de la limusina para ver cómo se unen dos partes y que queden muy bien. Así deben de quedar unidas las dos piezas. Debe de ser una unión muy fuerte. Ahora, amigos, es momento de poner, medir y pegar los interiores. Esto va a ser muy sencillo. Solamente hay que ponerlos en su posición. Estas piezas también son parte de lo que nos sobró cuando hicimos la limusina. Ya una vez que medimos y cortamos, hay que pegar las piezas. Se puede utilizar cola loca y un poco de carbonato. Hay que tratar de reforzarlo por abajo y por arriba, así como se ve en la imagen. El siguiente paso, amigos, es hacer lo mismo que con los interiores. Hay que poner, medir y pegar, siempre tratando de aprovechar la posición de los remaches. Eso nos da muy buena medida. Ahora, amigos, hay que marcar la posición de las llantas, así como se ve en la imagen. Estas llantas las vamos a poner por fuera del chasis, porque tenemos muy poca distancia para que trabaje la suspensión. Porque no sería un Mecanicustom si no lleva un mecanizado. Vamos a utilizar un poco de plastilina epóxica. Es muy necesario aumentar la dimensión del chasis, así como se ve en la imagen. Hay que marcar muy bien la plastilina cuando esté fresca para que las llantas queden bien centradas. Yo lo recomiendo así. En lo que seca la plastilina epóxica, podemos poner las primeras piezas que cortamos al principio. Este sería el resultado, amigos. ¿Qué tal se ve? ¿Qué opinan? Déjenme su comentario. Ya una vez endurecida la plastilina epóxica, ya se puede trabajar. Con una cegueta vamos a hacer más profundo la guía del eje, así como se ve en la imagen. Este rebaje debe de hacerse poco a poco para que cuando las llantas lleguen al final no peguen en la carrocería. Este sería el resultado, amigos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora, amigos, para el mecanizado vamos a utilizar el clásico broche para pelo, muy clásico ya en el canal. Este es muy fácil de cortar, solamente que hay que hacerlo con mucha precaución. De este vamos a utilizar dos piezas, así como se ve en la imagen. Hay que marcar la plastilina epóxica, así como se ve en la imagen, para rebajarla, para abrirle espacio para poner esas dos piezas. Las dos piezas que cortamos hay que darles esta forma. Este sería el resultado, amigos. Hay que pegarlo muy bien con cola loca y un poco de carbonato.
y comprobar que hagan su función correctamente, que no peguen esas piezas en la plastilina epóxica. Ahora hay que poner las llantas y ponerles un tope, así como se ve en la imagen. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente, que giren las llantas, que no se atore. En caso que requiera algún ajuste, hay que hacérselo. Este es otro tipo de suspensión que podemos hacer a nuestros Hot Wheels. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme sus comentarios, son muy importantes para mí. Yo pinté la carrocería de blanco porque después quiero hacer algo más con este carrito. ¿Qué opinan, amigos? Utilicé blanco satinado de spray. Hay que pintar los interiores. Esto es al buen gusto de cada quien. El chasis también hay que pintarlo. Yo le hice algunos accesorios, como un tirón y un tumbaburros. ¿Qué les parecen? Ya solo falta armarlo, amigos. Y como solo falta armarlo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hay que hacerle las últimas pruebas al chasis, que todo funcione muy bien. Ya solamente hay que ponerle los interiores y la carrocería. Este carrito se va a llamar El Pilón. Es el primer Hot Wheels que bautizo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal les pareció el nombre? O si tienen alguna idea o alguna sugerencia para otro nombre, coméntenme por favor. No olviden apoyarme con su super like, amigos. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Qué más me recomiendan ponerle? No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo.